Saludo a la Iglesia con la paz de Jesús. Hoy daremos inicio a una nueva lección de esta serie de lecciones firmados en Cristo que corresponde a este trimestre. Hoy pasaremos a la lección número 9, que lleva por título La vida en comunidad. El texto básico de esta lección se encuentra en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 14. Y dice así: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Objetivo de la lección. Basado en Colosenses 3, del 12 al 17, comprenderemos las implicaciones comunitarias de la nueva vida que recibimos en Cristo Jesús y sus principales referencias. Pasaremos a la introducción. Cuando se quiere involucrarse en un equipo de fútbol, en un grupo de trabajo escolar, en un proyecto social o en un equipo de trabajo, se dice que quienes se involucren deben ponerse la camiseta. En la iglesia no puede ser diferente, no. Sobre todo porque vivir la vida comunitaria requiere cooperación con otros cristianos para el desarrollo progresivo de la fe. Para ponerse la camiseta en la iglesia es necesario que los discípulos de Cristo vivan la vida a la que fueron llamados, además de la dimensión personal. El pasaje de Colosenses 3, del 12 al 17, nos enseña que la persona que ha sido salva no presenta las implicaciones comunitarias de estar unidos en Cristo. Este es el tema que discutirá la lección de hoy, ¿cierto? Debemos estar unidos con la comunidad, o entre nosotros como iglesia. Lo enfocaremos en el texto. Una de las dimensiones más importantes de la espiritualidad cristiana es la vida en comunidad. Aunque sea un desafío, no hay cristianismo sin la comunión de los santos. Muchas personas incluso intentan justificar su evasión de la vida comunitaria, diciendo que son la iglesia, pero en verdad el término iglesia conlleva un sentido de colectividad, grupal, reunión y comunidad. Como veremos hoy, la práctica de la comunión es parte de la nueva vida en Cristo. O sea, cada vez que nosotros nos reunimos y estamos juntos, pasamos a ser una comunidad, una unidad, una comunidad que está unida. Eso es. La pregunta número 1, que dice así: ¿cómo podemos entender la expresión elegido santo? ¿Cómo podemos entender la expresión elegidos, santo, amados? Elegidos, santos y amados, de Colosenses 3, del 12a. Consulte el comienzo del comentario 1. Pasaremos al comentario 1. Dice: las implicaciones para la vida comunitaria de la iglesia. Los cristianos que han pasado de la antigua vida pecaminosa a una nueva vida de santidad en Cristo están moldeados por nuevos valores. Colosenses 3, del 1 al 4.
A diferencia de quienes no conocen a Dios, se identifican en una nueva comunidad, la iglesia, que dentro de una vieja sociedad tiene el deber de iluminarla con el Evangelio del Salvador. En Colosenses 3:12, los discípulos llamados elegidos, conocidos en la eternidad por creer en el Hijo, santo, separado del pecado y listo para vivir la nueva vida, y amado por adopción, son hijos de Dios. Elegido, santo y amado describe la identidad y posesión que por gracia la Iglesia recibió de Dios ante el arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús. Por tanto, la Iglesia es el lugar donde se obedece la ley de Dios. El pasaje que estamos estudiando comienza con la expresión revístanse. Sí, por un lado, la santidad significa despojarse del pecado. Por otro lado, es una cubierta de tierra, compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, como viendo en un corazón transformado la misericordia y la solidaridad nos seña de identidad, son señas de identidad de esta comunidad. El tipo de relación que deben vivir los cristianos se basa en los mandamientos de la reciprocidad ejemplificada, aquí, como la tolerancia constante sin renuncia a la satisfacción. Ser ejemplos, eso quiere decir, una palabra complicada. Soportándonos unos a otros, y también el necesario perdonarnos unos a otros. A fin y al cabo, es posible que se produzca desaveniencia. Sin embargo, el camino no es el abandono de la comunión, sino la imitación de Dios. Como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. En resumen, Pablo dice que la iglesia es un lugar de ejercitar el amor sobre todas las cosas. Vístanse de amor, que es el versículo de la unidad, el vínculo de la unidad, la motivación de todo cristiano en el servicio a Dios y al prójimo tiene la mayor inspiración en el amor de Dios. El ejemplo dado por Dios, que entregó a su Hijo por amor, es lo que motiva a cada creyente a la vida comunitaria. El amor da cohesión a las cualidades cristianas de la vida y la unifica. La vida comunitaria es parte de la vida cristiana y no de la vida solidaria. En el discipulado, aunque la salvación es personal, no es individualista. Quien es salvo en Cristo Jesús debe tener buena relación con sus hermanos. Por lo tanto, la iglesia debe ser el lugar para vivir verdaderamente intenciones solidarias. Amor práctico. Quien viva así estará poniendo a Cristo en el centro, como lo veremos en el próximo ítem. Amén. La pregunta número 1 decía: ¿cómo podemos entender las expresiones, cierto, santo? Que al ser
cristiano, ¿cierto?, que al elegir a Cristo pasamos a ser santos. Dios nos llama santos, hijos, ¿cierto? Elegidos. Mira, aquí dice que ha pasado una antigua vida pecaminosa, ¿cierto? A diferencia de quienes no conocen a Dios, se identifica con una nueva comunidad, la iglesia, que dentro de una vieja sociedad tiene el deber de iluminarlos en el Evangelio de salvación. En Colosenses 3:12, los discípulos son llamados elegidos, ¿cierto? Elegidos. Los discípulos lo eligieron. ¿Quién lo eligió? Jesús, ¿cierto? Lo llamaron santo. ¿Por qué lo llamaron santo? Porque hacían la voluntad de Dios. Conocidos en la eternidad por creer en Dios, en el Hijo de Dios, ¿cierto? Santos porque fuimos separados. Ustedes y yo somos santos porque fuimos separados, ¿cierto?, del pecado. Y también somos amados porque Dios nos amó, ¿cierto? Por adopción somos hechos hijos de Dios. Como dice Juan, 1 de Juan 3:1. Elegido, santo y amado describe la identidad y posición de que por gracia de la iglesia recibió de Dios ante el arrepentimiento de los pecados. O sea, nosotros somos elegidos por Dios, somos separados, somos amados y somos santos. Amén. Que el Señor les vaya, bendiga. La pregunta 2 también dice, para vivir en comunión, ¿cuál es la mayor inspiración de los cristianos? ¿Cierto? Vivir en comunión es la mayor inspiración de los cristianos, ¿cierto? Colosenses 3:4, ¿cierto? Es el amor, la santidad, ¿cierto? El amor a Dios. Entregar, ¿cierto? Vivir la vida comunitaria es parte de la vida cristiana. O sea, no podemos estar viviendo una vida soltera, aunque yo soy soltero. O sea, una vida separada, solitaria. Que yo soy soltero no quiere decir que sea solo, solitario. Tengo, gracias a Dios, a cada uno de ustedes que nos unimos, ¿cierto?, en adoración, y también, ¿cierto?, no debemos ser individualistas, o sea, que siempre estar, yo hago esto, sino que somos iglesia, somos comunidad, y como iglesia debemos hacerlo, ¿cierto? Nosotros, entre todos, somos hijos de Dios. La 3 y la 4 están en el ítem 2, ¿ya? Pero vamos a hablar de la 3 primero. Dice, hable acerca de la expresión y la paz de Dios gobierne sus corazones, que se encuentra en Colosenses 3:15. Y en el ítem 2 dice, Cristo debe ser el centro de la iglesia. Parece obvio, pero hay iglesias que lo han sacado de sus actividades y de su vida diaria. Hay iglesias que se han olvidado de Jesús, que no siguen su ley. Por eso es válida la obediencia al mandamiento. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Ante estos, los Colosenses 3:15-17 da algunas características para que la iglesia local sea una comunidad cristocéntrica. Sea la pregunta 3, ¿cierto? Como habíamos leído la pregunta 2. La 3 dice, y paz de Dios gobierne sus vidas. O sea, debemos ser cristocéntrica. La primera característica es la paz de Cristo que gobierna en nuestros corazones, a la cual en verdad fuimos llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Agradecidos, en la traducción antigua, la palabra gobernar se traduce como árbitro. O sea, Cristo fue árbitro en nuestra vida.
Él dio un veredicto. Eso es lo que hace un árbitro, ¿cierto? Dar un veredicto, entregar, ¿cierto? Eh, una, una decisión. De intervenir, ¿cierto? Entre dos grupos, ¿cierto? O entre varios. ¿Y quién interviene entre nosotros? Cristo. Ese es nuestro árbitro. Se llega a la conclusión que la paz del Señor debe regir las decisiones de los cristianos. Esto ayuda a la convivencia entre los santos, la paz de la que gozan los discípulos proviene de Dios, ya que fue posible en la cruz y reunió a judíos y gentiles, personas de toda la tierra. Amén. Nosotros también tenemos personas de toda la tierra. Que el Señor bendiga, ¿cierto? Y la 4 dice, ¿qué área pide Pablo a los cristianos que apliquen la palabra de Dios? ¿En qué área? Me dice, vamos a seguir leyendo. La segunda característica de la palabra de Cristo en práctica comunitaria, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La paz debe guiar y desbordar en la iglesia. O sea, todavía estamos en la parte 1. La Biblia es la brújula de la fe y el mapa que por el Espíritu Santo guía a la iglesia. Pablo ejemplifica en Colosenses 3:16 algunas áreas de las que los cristianos deben usar la palabra del Señor. O sea, debemos buscar todos los días la palabra de Dios en nuestra vida. Dice Pablo, dice, ¿qué área pide Pablo a los cristianos que apliquen la palabra de Dios? Según en todas las áreas, en todas. Ejemplifica esto no solamente en lo cristiano, sino también en la vida secular. Que la Biblia sea nuestra guía, sabiduría que nos enseñe y nos amoneste unos a otros, o sea, amonestándose, o sea, que cada uno de nosotros nos amonestemos, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Además de estas, existen otros aspectos para la enseñanza de la palabra, como la escuela bíblica, grupos pequeños y series de enseñanza. Por ejemplo, la tercera y última característica de la iglesia centrada en Cristo es la gratitud. Debemos ser agradecidos también, ¿cierto? Actuar con gracia en Cristo Jesús. La pregunta 4, ¿cierto?, era ¿qué área pide a los cristianos, ¿cierto?, que apliquen en la palabra de Dios, ¿cierto? Aquí dice grupos pequeños, ¿cierto? La iglesia, lo hagamos de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Actuar en el nombre del Señor implica vivir la vida comunitaria imitando a Jesús en todo. No es una parte, ¿cierto?, que debemos imitar a Jesús en todo, agradeciendo todas las bendiciones otorgadas por el Padre como por la vida nueva en Cristo y la comunión de la iglesia. Hemos visto en este estudio de hoy que la salvación es otorgada por la gracia de Dios a aquellos que creen en el Salvador. Es decisiva para que una nueva vida cuyos valores se basan en la comunión de los santos y su práctica centrada en Jesús. Ahora, de acuerdo con el tema aprendido en esta lección, reflexiones sobre lo siguiente, ¿cierto? Ya leímos las preguntas, ¿cierto? En toda nuestra vida, ¿cierto? En todas las áreas de nuestra vida, tanto, ¿cierto?, en nuestra casa, en nuestra iglesia, cantando, ¿cierto?, alabando a Dios, siendo hombres fieles a Dios, ¿cierto?, en todo sentido, aunque a veces también tenemos nuestras quedadas, digámoslo así, ¿cierto? No que
no olvidemos, pero que tenemos nuestras quedadas, no sé si somos olvidadizos o no. ¿Mm? Pero tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Que debemos aplicarla en todo sentido. ¿Mm? Enfocados en la vida. Enfocando la vida. Ya, ese es el ítem 2. Enfocando la vida, y daremos lectura a la pregunta número 6, que dice, perdón, la 5. Acá está. La pregunta 5, que dice: conforte usted mismo, ¿ha cooperado o ha obstaculizado el compañerismo en su iglesia? Mire, dice, confróntese usted mismo. Está traducido en portugués, le faltaba una letra, ¿cierto? Confróntese usted mismo. Hágase un estudio usted. ¿Y ha cooperado o ha obstaculizado el compañerismo en su iglesia? Y el ítem 1 de la segunda parte dice: la vida es la comunidad cristiana, requiere un compromiso mutuo. ¿Cierto? Dice: es deber de todo cristiano hacer del ambiente de la iglesia un lugar de acogida, solidaridad, afecto, compañerismo, tolerancia, fortalecimiento, apoyo, consejo, perdón, etc. Hay varias acciones que se deben tomar para que otros cristianos y aquellos que están conociendo a la familia de Dios se sientan bien involucrados. Por lo tanto, dejen de subcontratar su parte de colaboración para que la iglesia local en la que participa usted sea un lugar de paz y gracia, de relaciones profundas y el ejercicio de la paciencia y el perdón. Asuma su responsabilidad de dar la bienvenida a las personas, de ayudar con los que sea necesario. Olvídese más de sus propios intereses y busque vivir para ayudar a sus hermanos y hermanas, según Filipenses 2 versículo 4. O sea, ¿qué debemos hacer, cierto? A veces parece que buscamos, cierto, la parte para que la parte contraria, no sé. Esa es mi apreciación. Según yo, según José, ¿cierto? No, nadie más, no estoy echando la culpa a nadie. Pero a veces yo mismo me doy cuenta que de repente vamos para el norte y uno tira de repente como para el sur. Pero aquí nos habla que debemos poner de nuestra parte y ser parte, ¿cierto?, de la unidad. Porque si uno vamos todos para el norte, ¿cierto?, y uno va para el sur o toma otro rumbo, ¿cierto?, para el este o para el oeste, ya no hay comunidad, se pierde la comunidad, esa persona va a ir solo, el otro va a ir solo, ¿cierto? Así que, hermanos, confróntese usted mismo, ¿cierto? Si ha cooperado alguna vez o ha sido obstáculo en el compañerismo en su iglesia local. A lo mejor no solamente en la iglesia local, o a lo mejor ha cooperado para que alguien llegue, ¿cierto? Yo creo que sí, muchas veces que sí. O en algún caso, no sé, digamos, ha sido partícipe de, ¿cierto?, de que alguien se quede en tu casa. Eso debemos analizar nosotros mismos, ¿cierto? No es una respuesta. La respuesta será usted y Dios, ¿ya? La parte 2 de la segunda parte dice: la vida en comunidad cristiana ¿tiene un marco adecuado? Sí. Y la pregunta 6 dice: pensando en el comportamiento de Jesús durante su ministerio terrenal, ¿en qué áreas de su vida necesita centrar al Salvador? O sea, vea en qué área de su vida necesita que Jesús intervenga en su vida. Y se la identificó, tiene que darle paso a él. Dice así el texto: Jesús es el modelo de comunión para la iglesia.
Los evangelios muestran que Él fue un modelo de comunión con Dios a través de la oración y la obediencia. Se mantuvo firme para hacer siempre la voluntad de su Padre, incluso en medio de la prueba más dura. Además, siempre ha tenido una relación amor armoniosa y misericordiosa con todas las personas. Nunca se aisló a sí mismo. Era accesible frente a la victoria de Cristo, encarnado de su modelo de comunión con Dios y con las personas. Centre sus acciones en Jesús. Haga todo según la voluntad de Dios. Conozca más su palabra y camine más en sus pasos. Deje a su lado su razón. En todas sus situaciones, su fuerte gen, su sinceridad carnal, y busque imitar al Señor. Procure actuar como Jesús y que su paz sea un árbitro en nuestros corazones. Amén. Pensando en el comportamiento de Jesús durante su ministerio terrenal, ¿en qué área de su vida necesita centrar al Salvador? Estúdielo, medite, ¿cierto? Es una pregunta para nosotros, no es una pregunta para dar una respuesta. Es una meditación. Vamos a pasar al desafío semanal o misional, porque cada semana tenemos un desafío, ¿cierto? Ahora tenemos un desafío misional, de misiones. La lección de hoy, estudiada en Colosenses 3, del 12 al 17, ha demostrado que para cualquiera que fue transformado por Jesús, no hay otra alternativa que ponerse la camiseta de la comunión de los santos, ¿cierto? Ser cristiano implica una dimensión comunitaria y debe ser motivo de reflexión para todos. ¿Cuánto ha colaborado para que la iglesia sea un ambiente donde sea agradable, convivencia, donde haya convivencia, ¿cierto? Tu desafío esta semana es orar y decirle a alguien fuera de la vida comunitaria, lo importante que es para Dios y la iglesia. También trate de reflexionar sobre Jesús como el centro de su vida. Piense, ¿ha honrado al Señor con sus palabras y su práctica sea diferente y marque la diferencia en la iglesia y en el lugar donde vive? Amén. ¿Cierto? Debemos marcar la diferencia. Muchas veces no la marcamos y decimos ser cristianos. Dios nos dé la fuerza, ¿cierto? Nos perdone. Dice que nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestro quehacer, en nuestro andar. Pasaremos al momento misionero, un momento especial, ¿cierto? Donde oramos por las naciones. Y vamos a orar por una nación que dice: somos uno con los cristianos que sufren en Irak. Población 41.5 millones de habitantes. Cristianos 175.000. Tampoco. La religión oficial es el islamismo, el cristianismo y otras. Hay un gobierno republicano parlamentarista. Su presidente es Barham Salim. Había otro antes, ¿cierto? Un gobierno autoritario. Dice: acuérdese de los presos
como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. La misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución de los 50 países en lo que seguir a Cristo puede ser muy costoso. A continuación, le presentamos el país que se encuentra en el puesto número 11 del ranking de persecución 2021. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por los cristianos. Estas transcripciones fueron autorizadas, ¿cierto?, por las misiones Puerta Abierta, una gran misión. Después de años de guerra y violencia, una paz incierta ha llegado a Irak. Sin embargo, en el 2020 se registraron repetidas y alarmantes protestas. La inestabilidad en el país es un catalizador para la continua persecución de los cristianos. La persecución a la que se enfrentan los cristianos en la vida pública y privada no ha cambiado de manera significativa, pero el nivel de violencia a la que se enfrentan los cristianos ha aumentado durante el último año, lo cual es gran medida la razón por la que Irak subió en el ranking, pasando del número 15 al número 11 en la lista mundial de persecución 2021. Esto se debe a que se han recibido más informes sobre el cierre de iglesias tras los ataques de Turquía en el norte de Irak y a un ligero aumento del número de cristianos secuestrados. Los cristianos de origen musulmán son los más propensos a los ataques y otras formas de persecución en Irak. A menudo mantienen su fe en secreto debido a la presión y amenazas de familiares, líderes de grupos étnicos y la sociedad en general. Oremos por la iglesia del país, de Irak, especialmente por los pastores y líderes que han decidido quedarse en Irak. O sea, pastores, hay líderes allí que están sirviendo a Dios, ¿cierto?, y anunciando el Evangelio. Vamos a orar entonces por Irak, en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia, Dios eterno. Padre Santo, gracias porque tú estás en medio de cada uno de nosotros en esta hora. Bendice a cada uno, Señor. Dale paz, tranquilidad, Señor Jesús. Padre Santo, queremos presentarte en esta hora a Irak, Señor, esta gran nación, Señor, donde hay siervos tuyos, Señor, que te alaban, te glorifican tu nombre. Sea usted bendiciendo y fortaleciéndole, Señor. Padre Santo, que la gracia de Dios y el poder de tu Espíritu sea con aquellos cristianos que sufren allí. Que el amor tuyo, Señor, les sea dando fuerza cada día. Cuando sean perseguidos, Señor, sean hombres valientes, Señor, y decididos a decir: yo soy siervo de Jesús, sirvo a Dios viviente, ¿cierto? Que gracias, Padre Santo, porque tú le vas a dar esa valentía y vas a cada día, Señor, a que menos cristianos sean perseguidos, Señor. Padre Santo, gracias por todo ello, Señor. Bendice a nuestro país también, Señor. Padre Santo, gracias por tu amor, tu misericordia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, damos término, ¿cierto?, a esta lección número 9, ¿cierto? Que el Señor les sea bendiciendo, sea fortaleciendo cada día y sea guiando sus vidas y sus corazones. Y nos veremos en otra próxima lección. Que el Señor les bendiga.